Nos toca seguir ahora con la accesión. La accesión está a contar de los párrafos 182, página, no tengo la página aquí en el libro escaneado, pero el párrafo 182 empieza a hablar de la accesión. El profesor Petit trabaja muy bien el tema de la accesión en forma muy simple y en tres hojas, ¿ah? En tres hojas. Fundamentalmente en el 182, 183, 184, y después se va a la 186, donde aparecen los distintos tipos de accesión, que es la parte interesante, ¿ah? No olviden que la adquisición, volvemos a pensar que es un modo de adquirir el derecho real de dominio, o sea, cuando nos hacemos dueños o propietarios por accesión. Entonces, los invito a que lean al profesor Petit, pero vamos a seguir una estructura que más sistematizada que siguen los manuales. Pero a ver si cuando pueda voy a hacer un video YouTube sobre lo que se señala el profesor Petit, ¿no? Veamos lo que es la acción. Digamos que hay distintas definiciones, ¿no? Lo que es el gran principio acá es que cuando se pueda, y la gran regla general, es que los accesorios siguen la suerte principal. Las accesiones son la unión o la reunión de dos cosas distintas que forman una cosa diferente, ¿no? Entonces, bueno, si Aulo Egidio pone algo, Numerión Egidio pone otra cosa y se juntan ahí, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿De quién es el propietario de esto que se resuelve? Bueno, el gran principio para resolver esto, la accesión, es que lo principal sigue, los accesorios siguen la suerte de lo principal. A excesión cuando una cosa se adhiere a otra de forma inseparable. La adquisición es definitiva. Y si es definitiva, aquí hay un principio de que a la otra parte que va a dejar de ser propietario, que deja su especie, porque se junta a otra que es principal, debe ser indemnizado. Eso es algunos conceptos generales de accesión. Digamos los requisitos generales. Si bien es cierto, estos requisitos son más para cosas de accesión de mueble a mueble, o de mueble a inmueble, pero en términos generales podemos coincidir que las reglas generales como punto de partida para resolver quién queda como propietario de esta reunión de cosas distintas que forman un ente distinto, un ente independiente, la otra dos, es primero que haya una cosa principal accesoria. Que esta cosa que se junte con otra sea resultante, la unión sea un todo homogéneo. Y que la unión de estas dos cosas no se produzca por voluntad común de ambos dueños, sino por obra del azar o de uno solo de ellos. Y que la cosa accesoria fuese red nulo o del dominio de otra persona. Estos son los requisitos de la accesión. A ver, eh, siempre puede existir, va a existir una propiedad sobre esa cosa que se forme nueva. La verdad es que no. La verdad es que no, y esto también lo señala el profesor Pedro. Si se juntan dos cosas y esta unión es de carácter indestructible, sí, ahí va a ser una unión definitiva. Pero si no, va a ser temporal. Y así lo señala Fiancé en el párrafo 183, dice: verdadero límite al alcance de la adquisición por accesión. Si la separación de las dos cosas es posible, dice, y está permitida, y el que era propietario de la accesoria la hace ejecutar, esta cosa retorna a su propia individualidad y vuelve desde luego a su primitivo amo, quien puede siempre reivindicarla. La adquisición solo ha sido temporal. Pero, si la fuerza de las cosas o razones de interés general dieran a la incorporación de la accesoria a la principal un carácter indestructible, la adquisición será definitiva, salvo la indemnización para el propietario despojado. Lo mismo ocurre cuando la separación es posible si el propietario de lo accesorio prefiere ser indemnizado, lo cual sucede con mucha frecuencia. Las reglas de indemnización debían ser reguladas por el juez en forma equitativa. Entonces vamos a ver distintos casos, ¿ah? Pero aquí la cuestión es, bueno, si yo junto agua
y yo soy propietario de agua, y otro propietario es aceite, y juntamos, y de eso además se forma un líquido maravilloso, porque el aceite de margarita de Flandes, y se forma, bueno, la pregunta es de quién va a ser, bueno, a lo mejor el que tiene el agua va, va a ser la cosa accesoria, y la cosa principal puede determinarse que sea el aceite, porque se ha hecho en mayor cantidad, por ejemplo, que tenga mayor valor, ¿no? Entonces, en definitiva, bueno, el que tenga el agua, el propietario menor, va a tener que ser indemnizado. Si es que ese ente independiente pasa a ser propietario del dueño del aceite. Clasificación. Aquí están los distintos temas de accesión, ¿eh? Fíjense, se titula acá que los intérpretes agrupan los casos de accesión en tres clases, pero en realidad los tratadistas, los intérpretes y los estudiosos del derecho romano agregan una cuarta, que es la adquisición de frutos. Normalmente esto lo agregan también en la accesión de cosas muebles, otras muebles, pero lo vamos a ver diferente. Estas son las clases de accesión. Y vamos, ¿qué vamos a buscar aquí? Vamos a distinguir distintas situaciones en que se discutía, en definitiva, quién iba a ser propietario de esta unión o cosas que la discusión es de quién es el dueño, ¿ah? Si el dueño de la cosa principal o la cosa accesoria. Vamos a ver ciertas situaciones. Accesiones de mueble unido, o sea, la reunión de un mueble a otro mueble, como por ejemplo una rueda o una carreta. Si yo uno una rueda o una carreta, ¿de quién va a ser el propietario de ese todo, de esa carroza que posteriormente va a avanzar por los caminos? No, naturalmente parece que nadie va a discutir que el dueño es el de la carrera, ¿no? Estas son accesiones de mueble. ¿Qué accesiones se estudiaban? Primero la confusión o convección, o sea, la mezcla de líquidos con fusión o la mezcla de sólidos con micción, ¿sí? Si la separación es posible, cada propietario conserva la propiedad subjetiva. Si no lo fuera, surge una copropiedad, o sea, los dos van a ser codueños o copropietarios del todo, o sea, van a tener dueños de su cuota, en partes iguales. La especificación. Cuando una materia prima se transforma para formar una nueva especie, por ejemplo, las uvas que se transforman en vino, o un pedazo de mármol que por obra del escultor se transforma en una estatua. Bueno, aquí bueno, la pregunta, bueno, ¿para qué estamos estudiando esto? Es, ¿quién es el dueño de la nueva especie? Sabelianos y proculeyanos contestan de forma distinta a esta pregunta. Para los primeros, el dueño de la materia lo será también del nuevo objeto. Para los proculeyanos, el dueño será el especificador, ¿no? Porque la nueva especie es un producto de su trabajo. ¿Quién es? ¿El que transforma el vino? ¿No? El que hace la estatua, el escultor, el dueño del material. Bueno, y aquí se va resolviendo, ¿no? Justiniano optó una solución intermedia hasta establecer que el objeto nuevo perteneciera al dueño de la materia en los casos en que fuera posible que recuperara su forma original. ¿Se acuerdan? Esto nos recuerda aquí a la materia del error, ¿se acuerdan del error de hecho? Que había tantas discusiones. Era más o menos como esto. Justiniano añadió que la nueva especie siempre pertenecerá al especificador cuando lo hizo con materia en parte propia y en parte aquí. Tercero, la fusión e inclusión. Este es el caso de la rueda de la carrera. Se verifica cuando una cosa mueble se incorpora a otra cosa mueble como accesorio. Ejemplo, diamante de una persona se encasta en el oro de otro, en el marco ajeno se pone un espejo propio. Los requisitos y cuál era el principio para resolverlo. Si las cosas podían ser separadas, cada dueño conservaba su dueño. Si no se podían separar, el dueño de la cosa principal adquiría el dueño. Accesión de mueble a mueble. Aquí hay varias situaciones, por ejemplo, bueno, y arriba aparece el profesor Guzmán con su respectiva página en que se refiere a estas cosas. Dice, fíjense, señora, los juristas distinguen varias hipótesis de esta unión, que solemos reunir bajo el nombre común de adjunción, le llaman. Tales son la unión de una pieza metálica a un corpus también metálico, por fusión entre ambas al fuego, la ferruminatio, o por medio de un metal interpuesto a modo de soldadura. Entonces,
¿Cómo se resolvía? El propietario es el dueño de la cosa principal. Otra hipótesis dice, la unión de los caracteres trazados con alguna sustancia apta para escribir, con el papiro o el pergamino, o sea, la escritura, por ejemplo, la textura, la tintura, la coloración de las telas, porque yo puedo realizar una tela ajena. Y aquí los juristas se dedicaban a resolver las distintas hipótesis. ¿Mm? Y hay varios criterios para eh, resolverlo, para resolverlo. Y lo va señalando el profesor. Mire, por ejemplo, dice el profesor Guzmán, dice, en las uniones metálicas por ferrumiato, el dueño de la estatua o del jarro se hace dueño del pie, brazo o asa a ellos unidos, ¿no? El dueño del papiro o del pergamino, que se consideran cosas principales. Fíjense si yo escribía, por ejemplo, un poema, ¿no? ¿Quién se hacía dueño? ¿El dueño del papel donde yo escribía, que se llamaba papiro, o era yo el autor intelectual? El dueño del papiro, del pergamino, que se consideran cosas principales, adquiere la propiedad del material con que se escribió sobre aquellos. Era el caso de la ya denominada escritura. El dueño de la tela, por ejemplo, adquiere los hilos cuando hay lo que solemos llamar textura, o si el diente de textura se trata. Otros casos típicos son la adquisición de la rueda, de la tabla, de la gema o de la figurilla. En la hipótesis de la tabla picta, o sea, de la pintura, el asunto fue discutido. O sea, estoy hablando aquí del número. Desde ya le llamo la atención con respecto a la escritura. La pintura. La pintura dice, para la escuela sabiniana lo pintado accede a la tabla y se hace del dueño de esta. Para la proculellana al revés. Paulo, que sigue la primera opinión, da como razón de la contraria el mayor valor que lo pintado tiene respecto a la tabla. Más parece que antes ya había prevalecido el criterio de los proculeyanos, que incluso tolera el sabiniano Gallo. Él también fue acogido por Justiniano. O sea, lo pintado accede a la tabla y se hace del dueño de esta. ¿Mm? Lo pintado accede a la tabla. Ese sería lo que dice ahí también la diapositiva. El artífice es el dueño y se indemniza al propietario de la tabla. Ese es el primer caso de mueble a mueble, en que casuísticamente, conforme a la hipótesis que sigan presentando, los juristas lo digan resolver. Accesión de mueble ahora a un inmueble, al cual será en este caso. Por ejemplo, la siembra. Yo voy al campo ajeno y siembro, bueno, y surge no sé, una baltajás. ¿De quién es el árbol de baltajás? Esa es la pregunta. O las semillas sembradas que dan lechuga, no sé, las plantaciones, o si yo construyo una edificación. ¿Quiénes son los propietarios? Y aquí se empiezan a dilucidar. Con respecto a la siembra y la plantación, el propietario del terreno es el dueño de la planta, semilla o árbol desde que de los sembrados empieza a germinar. En la edificación. Y aquí hay una respuesta que acudimos al profesor Tarcho. Ella se hace y se construye en terreno ajeno con materiales que no son de propiedad del dueño del terreno. La regla general es que se hace dueño de los edificados el dueño del terreno. Ahí están en realidad, los principios. No nos detengamos más. Accesión de inmueble a inmueble. Aquí ya son casos un poquito más difíciles de encontrar en la práctica, pero que les insisto, eran motivo de estudio de los romanos en ese tiempo. Avulsión, que tiene lugar cuando una porción de terreno arrancada por la corriente de un río se incorpora a otro fondo. Ustedes ya se podrán imaginar la figura en que consistirá este caso de avulsión. Bueno, pero nuevamente la discusión era, ¿quién se hacía dueño de este nuevo pedazo de tierra? Y se entendía que cuando los árboles arrancados junto con la tierra hubieran echado raíces, o cuando el tiempo transcurrido fuese imposible distinguirlo anexionado. Mientras no se verifique, el dueño del fondo mermado puede ejercer la acción reivindicatoria. O sea, si a mí se me desprende cierto terreno, una porción de terreno de mi tierra, mientras no se pueda
destruir o de extinguir lo anexado, yo voy a seguir siendo propietario y puedo ejercer la acción reivindicatoria. Otro caso, la aluvión. Incremento constante e imperceptible en los fondos ribereños por el retiro de las aguas. O sea, se va retirando el agua y va bajando un terreno. Bueno, ¿de quién es? Bueno, el dueño del predio ribereño. ¿Mm? Para algunos una compensación por el riesgo que corre al colindar con el agua. Otro caso, la isla nacía en un río. Fíjense los casos. Si nace en medio del río, la propiedad les corresponde a todos los propietarios del fondo ribereño. De lo contrario, pertenece a los ribereños del lado donde se encuentra. Río que abandona su cauce y será propiedad de los ribereños de acuerdo con la regla precedente. De la adquisición de los frutos. Aquí lo señala el profesor Guzmán en la página 616 y se refiere a modos de accesión. Fíjense, modo de accesión es curioso, ¿eh? En una primera instancia como que uno cuesta, bueno, ¿qué tiene que ver esto de la adquisición de los frutos? Bueno, lo que pasa es que el fruto está unido a un determinado árbol, fundamentalmente se hace referencia a los frutos naturales. Bueno, pero ¿qué pasa con esto? Y se trata dentro de la, de la, de la ocupación como figura independiente, o de la ocupación o como figura independiente o dependiente de la accesión. ¿Ah? Pero lo vamos a tratar en forma de... Veamos el caso. Mientras un fruto natural se encuentra en estado de dependencia, esto unido físicamente al bien fructuario, es parte, o sea, no hay ninguna discusión, no existe como cosa independiente, de modo que sigue el estatuto jurídico de dicho bien y lo mismo que sus demás partes pertenecen a... ¿no? Cuando hay un fruto que está unido a la cosa que lo produce, naturalmente pertenece al dueño de la cosa que lo produce. Aquí parece que no hay discusión. Pero ¿dónde se formaba la discusión, especialmente en materia de ocupación? Dice, una vez separado de la cosa fructuaria el fruto, sea por causas naturales como la maduración o el nacimiento en el caso de los partos de animales, sea por causas externas como el viento, sea por acto de una persona, recién entonces hay propiamente un fruto como cosa autónoma. Y entonces dice, preséntase el problema de determinar a quién pertenece. Digamos nuevamente la regla general. En el derecho clásico, la regla general es que los frutos pertenecen al dueño de la cosa fructuaria. O sea, sigue el mismo problema. Por el solo y mero hecho de la separación natural provocada por accidente o por él o un tercero, y con o sin conocimiento de haber tenido lugar la adquisición. La separación. La adquisición es en consecuencia automática. De hecho, es la manifestación del derecho de usar la cosa por parte del propietario de la cosa principal. Pero ahora bien, la cosa entraba en problemas cuando empezamos a distinguir de qué pasaba cuando yo, por ejemplo, le entregaba un fondo en arrendamiento. El arrendatario era además propietario de los frutos o era propietario el dueño del terreno, porque solamente el arrendatario lo tenía como un mero tenedor. Bueno, y ahí sí que cuando existía un derecho real, un fruto, como lo vamos a ver más adelante, porque no es otra cosa que el derecho de gozar de una cierta cosa, eh, o un contrato, claro, ahí el dueño de los frutos era el que, con quien se había celebrado el contrato. O sea, si yo, por ejemplo, eh, dijimos en un momento que los productos, por ejemplo, le pertenecen siempre al propietario. Pero, por ejemplo, si yo estoy arrendando, eh, los frutos naturales que me produzca la cosa va a pertenecer al arrendatario. Y lo mismo va a pasar también con el precarista, que vamos a ver después quién es el usufructuario. Pero solamente lo estamos mencionando, porque también dice, pasa lo mismo con el verticalista. Y si ustedes se acuerdan, pasa también con el poseedor de buena fe. Y así lo agrega el profesor Guzmán. En la misma condición que el dueño se encuentra el poseedor de buena fe. Al respecto se lo considera en lugar del dueño. Si es demandado por la acción reivindicatoria y resulta vencido, su adquisición queda limitada a los frutos separados antes de la litis contestación. En el derecho justinaneo, los frutos separados ante la litis contestación y todavía existentes después no pertenecen al poseedor de buena fe, sino al dueño, pero no debe reembolsar al consumidor. Esto lo van a ver
en civil cuando analicen bien los efectos de la acción reivindicatoria. Pero quedémonos en cuanto a la adquisición de los frutos, como esta figura independiente entre la accesión mientras pertenecen al árbol, o la ocupación cuando se separan de la cosa fructífera. La regla general es que las cosas pertenecen a los frutos, pertenecen al dueño de la cosa principal, de la cosa que los produce. Pero las excepciones son, por ejemplo, si se ha entregado un derecho real, como por ejemplo el derecho real de usufructo, que lo vamos a ver, o se ha celebrado un contrato, el típico contrato, un contrato de arrendamiento. Yo le doy mi caballo para que corra o le dejo, no sé, un fondo y él se hace dueño de los fondos. Entonces, ya ahí cuando entrego, siendo propietario, entrego la cosa en arrendamiento, ahí naturalmente que el arrendatario se va a hacer dueño de. Y lo mismo pasa con el poseedor de buena fe, que va a ser propio los frutos, o sea, el poseedor de buena fe, ya no quiero volver más atrás sobre esto, el poseedor de buena fe, que no es propietario, él se hace dueño de los fondos, de los frutos, digamos, hasta la litis contestación. Eso es con respecto a. Y nos falta ver ahora la tradición, que es el modo de adquirir más importante de todos los que vamos a estudiar, y aquí lo vamos a hacer en otro video.